organizamos el Camino de Santiago? O sea, esto era algo que a mí me traía por la calle de la amargura, que era como, ¿y cómo lo vamos a organizar? Y no sé qué, al final lo organicé yo, ¿vale? Pero, o sea, es que súper fácil, puedes organizarlo de muchísimas maneras. Hay gente que lo organiza, se quedan a dormir siempre en el mismo sitio y no tienes que mover maleta. Nosotros íbamos quedándonos, pues en cada etapa íbamos cogiendo el hotel. Y los caballos igual. Nosotros, por ejemplo, llegamos y como eran 13 horas de viaje, pues dormimos esa noche, al día siguiente nos salimos, tuvimos ahí un día de descanso y luego ya al siguiente sí salimos, ¿vale? Y cuando llegamos a Santiago lo mismo, reservamos un día para la entrada de Santiago porque al final son unas 4 horas montadas a caballo y como al final son 4 horas, pues bueno, ese día también lo dejamos de descanso y al día siguiente salimos, ¿vale? Entonces, el primer día y el último teníamos que coger 2 noches en las mismas cuadras y en los mismos sitios para dormir nosotros. ¿Cómo lo organizamos? Nosotros empezamos en Sarria, ¿vale? Que es el camino francés, los últimos 100 kilómetros. Son 116, 115 kilómetros, te pone aquí en lo de la Compostela. Entonces, nosotros llegamos a Sarria, nos quedamos en un apartamento, os dejo los nombres abajo, todo lo reservé por Booking y luego las cuadras, pues nuestros amigos, teníamos unos amigos que ya habían hecho el Camino de Santiago y nos dejaron el nombre de todas las cuadras que había. De todas formas, yo en algunas, porque por ejemplo en Palas de Rey teníamos que dejar los caballos en un corralón y llevábamos a Emir que estaba entero, llevábamos 2 yeguas y entonces era como, si se escapan, ¿qué pasa? Fiesta, bebé a bordo, no queremos eso. Entonces pues pregunté y como que no tenían mucha idea o no querían decírmelo. Yo entiendo que no querían decírmelo porque es mejor quedarse el dinero para ello y fin. Pero luego descubrimos que en Palas de Rey estaba como el recinto ganadero, es como pues unas cuadras que hay allí donde se hacía antes o donde se sigue haciendo la feria ganadera y aquello, bueno, está abierto, pero tienes tus cuadras y tienes tu sitio para dejar tus caballos y allí es el que llegue primero y meta los caballos, pues allí se quedan y la persona pues se encarga del pienso, de la comida y del agua y de todo, entiendo. Eso estaba en Palas de Rey y en Arzúa también, ¿vale? No sé si en los otros pueblos. Empezamos, Sarria. Llegamos a Sarria y nos fuimos a las cuadras de Camino de Santiago con Quique, que bueno, si no sabéis la historia que pasó con Quique, os dejo por aquí arriba el día 1, ¿vale? Y vais viendo también los vídeos y tal, pero bueno, también con Quique pues le compramos a Salvio, que también os dejo por aquí el vídeo de quién es Salvio, cómo fuimos a recogerlo y toda esta historia. Y más adelante os contaré la historia de Salvio y todo eso. Pero bueno, que el primer día pues llegamos, hablamos con Quique, nos dijo que eso tenía un montón de caballos centroeuropeos, nosotros enamorados de los centroeuropeos pues fuimos a verlo tal y cual. Total, que las cuadras súper bien, bebedero automático y esto tú pagas, ¿vale? Os voy a poner también en la descripción el precio porque no recuerdo exacto y tampoco quiero meter la pata, entonces como lo tengo ahí todo apuntado, pero estaban entre 10 y 25 máximo, ¿vale? Y en este precio te entra el heno y lo que es la cuadra y la cama y todo esto. El pienso también es opcional, pero nosotros pues al final llevábamos nuestro pienso y no íbamos a cambiarlo para una semana que íbamos a estar fuera. Y tampoco os lo recomiendo que lo cambien porque cada uno pues tendrá su pienso y ya sabe qué tiene, ¿no? Entonces, el heno sí, porque el heno es el pasto este que hay allí en Galicia, pasto de montaña, que es brutal, además súper barato allí y nosotros era como en plan, queremos traernos un trailer para Andalucía, porque es el típico forraje de este que es buenísimo, de la fibra súper finita, con muchísima variedad de plantas, porque es que allí no siembran, allí es lo que salga del suelo y esto es brutal para los caballos, la cantidad de especies que comen de plantas es súper beneficioso para ellos y allí era como, venga, echando y claro, a mí me venía súper bien también porque Yuki al final con las úlceras pues no puede estar sin comer pasto, entonces pues como, fue como muy guay, ¿no? Y además sí verdecito, o sea, es que era el paraíso. A mí yo os tengo que decir que me enamoré de Galicia y de esto también, o sea, es que allí un caballo se cría literalmente solo. Fuimos nosotros a principios de septiembre y estaba todo verde, todo precioso y digo, madre mía, aquí en invierno también la parte, o sea, nosotros cuando hemos ido nos dicen que es la parte bonita, que es cuando ahí hace calorcita y no llueve.
aunque a nosotros nos llovió unos días, 3. Dicen que luego en invierno, el invierno es muy duro, llueve muchísimo, nieva y todo esto, y es como, vale, me encanta Galicia, pero sin todas estas cosas, ¿no? Con el frío, el verdecito y demás, pero ya está, porque si llueve mucho yo creo que tampoco me gustaría tanto, ¿no? Pero bueno, allí nos quedamos 2 noches. El día de la salida, pues nos fuimos al siguiente pueblo. El siguiente pueblo era Puerto Marín, que fue muy guay la entrada. Aquí os voy a poner el nombre de la casa, pero esta pues os tengo que decir que fue colaboración, ¿vale? Ahí la casa no nos costó nada. Y los caballos se quedaron en Santa Mariña, que también os tengo que decir que aquí en las cuadras estas de Santa Mariña, allí mismo tenían sitio para poder quedaros. Pero sí es verdad que nosotros cuando ya contactamos con ellos estaba todo completo y ahí fue un error por nuestra parte porque, o sea, hubiera estado súper bien de que estaban las casitas, andaban nada, 5 minutillos andando y estaban las cuadras. Estas cuadras sí eran una nave que tenían ahí como de guardar cosas, que tenían caballo y también, pero era como un poco más de navecita de apero de guardar cosas y 6 cuadras, ¿vale? Las de Quique sí, o sea, Quique sí se dedicaba antes a montar caballo y entonces pues era una nave súper grande con un montón de voces, luego tenía un picadero cubierto, ducha, tenía de todo, estaba súper bien, la verdad. Y esta, pues ya os digo, tenía también para ducharlo, sus bebederos automáticos y todas sus cosas. Y mira, aquí tengo el precio, ¿vale? Las de Quique eran 20 euros por caballo, con el heno incluido. Las de Santa Mariña, 15 euros por caballo, con el heno incluido. Y las camas también las tenían. Ya está. Entonces, la siguiente etapa, que era la de Palas de Rey, era en el cercón este, que era 10 euros por caballo sin heno. Entonces ahora nos teníamos que buscar el heno y aparte los caballos tenían que dormir amarrados. Era un poco rollo lo que os digo, porque nosotros queríamos eso, poses individuales, que los caballos se pudieran tumbar, pudieran descansar, porque al final el primer día no se tumbaron, pero el resto de los días se tumbaron, porque al final es un poco también para ellos de estar cambiando continuamente de cuadra, pero es que si no sería una auténtica locura como este día, porque nosotros estábamos como, "Uf, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y los caballos amarrados toda la noche para que se escapen, se peguen". Ya no es eso de que Emir cubra a las yeguas, es que se peguen, se partan una pata y ahora qué pasa. Ya no es por el camino, sino por tu animal, porque es que se te puede lesionar o se te puede fracturar una pata y ahora, en fin. Total, que nosotros dijimos, mira, como íbamos organizando también un poco por el día, lo que os digo que es que fue un poco la organización un poco chunga, pero dijimos, podemos llegar a Palas de Rey, como llevamos un chaval trabajando con nosotros, que eso lo recomiendo 100% si lleváis caballo. La noche de Puerto Marín llevamos los vanes y la furgo a Palas de Rey, ¿vale? Para que cuando nosotros llegáramos el tercer día desde Puerto Marín a Palas de Rey, cargábamos los caballos y nos los llevábamos otra vez de nuevo a Santa Mariña y allí hacer la noche, porque además ese día justo empezaba a llover. Entonces nosotros era como, van a estar los caballos amarrados en una navecita que tenía este hombre allí. Luego los que estaban fuera se iban a mojar, no llevábamos manta, porque claro, teníamos la de estas de que iban a dormir todas las noches en cuadra, menos ese día, en fin, total, que dijimos esto, fue una paliza, pero la verdad que los caballos durmieron estupendamente, calentitos, con su agüita, con sus cosas, con su heno y ya está, ¿vale? Y luego, el día siguiente, pues nos levantamos más temprano, nos fuimos a Palas de Rey, descargamos en Palas de Rey, allí dejamos todos los vanes aparcados y demás y empezamos hasta Arzúa. En Arzúa nos quedamos en un sitio, Ipigal, ¿vale? Tenía el nombre puesto, pero era de los hermanos Gómez. No sé si conocéis el Instagram y tal, pero allí tenían 4 boxes y 2 cercados. Entonces, el box era 25 euros por box y los cercados eran 18 euros, pero con el heno. Entonces, como ahí también empezó a llover y ahí estaba lloviendo, que fue cuando cogimos la moja, pues en los 2 caballos de José Luis y Ale estuvimos hablando con el hombre y se quedaron en casa del panadero,
¿vale? Eso pues preguntarle a este hombre, porque ahí no tengo yo el contacto, pero bueno, para que sepáis más o menos que el panadero pues tenía, el panadero de allí del pueblo tenía 2 cuadras, se quedaron allí y se tuvieron que llevar el heno de donde teníamos nosotros los caballos porque el panadero no tenía heno. Cuando llegamos aquí a Arzúa, fuimos para Palas de Rey, cogimos los vanes, los trajimos a Arzúa y luego ya, pues el día siguiente, que era la entrada a Santiago, cogimos y salimos de Arzúa hasta La Lagunita, ¿vale? Que era el del último día, que no estaba en el mismo Santiago, estaba como 4 kilómetros fuera, ¿vale? Pero ya os digo que este fue como el mejor porque además las cuadras súper chulas, la vais a estar viendo que estaban súper bien. La camita de viruta, muy guay. La verdad que además tenían un lobero irlandés y es que yo morí de amor, un wolfhound. Morí, literal. Soy una enamorada de estos perros. Y entonces pues estaba como muy guay este centro. Y este era 20 euros los bosses, ¿vale? Con el heno. Aquí se quedaron 2 noches y lo mismo, cuando llegamos a la lagunita, descargamos, o sea, nos bajamos de los caballos, los duchamos, los preparamos, fuimos hasta Arzúa y ya pues nos los trajimos los vanes y todo aquí para ya dejarlos aquí ya pues hasta que nos fuéramos pues para atrás. Sí os digo que el tema de los hoteles y tal, pues por ejemplo, en Santiago nos quedamos en el centro de Santiago, entonces teníamos que estar yendo, viniendo para los caballos. Es un poco rollo, ¿vale? Y no os puedo explicar al 100% la logística porque teníamos a este chaval que venía trabajando con nosotros, a Juanma, y él pues nos llevaba, nos traía, teníamos también otro coche y nos íbamos moviendo un poco, porque lo ideal es tener como el hotel lo más cerca posible de las cuadras para no tener que hacer tantos movimientos, pero sí es verdad que luego nosotros en Santiago, que la teníamos en el centro, pues aparcamos los coches y ya no tuvimos que moverlos más hasta que nos fuimos, teníamos que ir a echar de comer a los caballos y ya está. Pero por ejemplo, el día de Arzúa, que dejamos los caballos allí en Arzúa y nosotros nos quedamos en el rectoral de Boente, que era como un poquito a las afueras de Arzúa, pues fue un poco rollo porque es que estábamos allí aislados literalmente, que era súper chulo porque era un balneario, todo súper guay. Pero era un poco rollo, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que lo más próximo a las cuadras para que os podáis mover, para echarle de comer a los caballos porque no te echan de comer. Eso te tienes que encargar tú, le echan heno, pero el pienso no. Entonces, pues es un poco rollo eso. El recorrido. El recorrido es algo que a mí me preocupaba mucho por el tema de las carreteras, el asfalto, que si se resbalaban, no se resbalaban. Os voy a decir que es un 50-50, ¿vale? Porque había días que eran como mucho de carretera y otros días que eran mucho de campo y otros días 50-50. Vais a tener un poco de todo, porque a mí me preocupaba mucho, ya os digo, pero el tema sobre todo de resbalarte por el asfalto, porque como al final pues llueve, los caballos se pueden asustar, los coches, los camiones, sobre todo porque Yuki fue como un poco locura el tema de los camiones, pero me preocupaba mucho y al final por el asfalto iban súper bien. También cuando entramos a la catedral las piedras no resbalaban, o sea, hay que tener cuidado en el asfalto o en las piedras donde tú veas que hay sitios resbaladizos con musguitos o en el asfalto las rayas blancas pues no la pises porque eso lo más probable es que te resbale. Luego tú, por ejemplo, en las cuestas abajo, si es verdad que íbamos probando que veíamos que los caballos no se resbalaban, perfecto, que se resbalaban, nos echábamos abajo y íbamos bajando la cuesta sin estar montados los caballos porque al final el caballo pierde los pies y pega un porrazo y es innecesario. Entonces, pues un poquito esto, porque también teníamos nosotros la duda de ponerle vidrias o no y la verdad que realmente no nos hicieron falta, ¿vale? Si se la queréis poner, es opcional, pero ya os digo que a nosotros no nos hicieron falta, los caballos iban pues con su herraje normal, ni recién herrados, ni con las herraduras pasadas, pero iban pues súper bien, ya os digo. Bueno, la herradura de Yuki acabó hecha un folio súper bien y no se resbalaba en lo normal. En cuanto al recorrido, te ponen muchas veces como el itinerario normal que tú tienes que seguir, el de los peregrinos, ¿vale? O sea, esto también era otra cosa que yo decía, ¿vale? Pero es que ¿cómo sabemos nosotros por dónde tenemos que ir? O sea, es súper fácil. Van a estar los mojoncitos, que son los pirindolos hechos, donde te ponen cuántos kilómetros te quedan hasta Santiago y tú simplemente tienes que seguirlo. Hasta donde estés siguiendo, hasta donde
está el siguiente y así, y no te vas a perder nunca. Además, vas a ver a la gente cómo va, ¿no? Pero luego, por ejemplo, te pone camino itinerario, el de las bicicletas. Ese nosotros lo cogimos un par de veces por el tema de eso, de no coger por los caballos por sitios así muy, muy pedregosos, porque justo había uno que creo que era, no recuerdo si para Puerto Marín, no me acuerdo. Os lo voy a dejar por aquí el momento porque es que literalmente se hizo como una colita y nosotros, bueno, vamos a coger por el otro lado, que fue que nos bajamos también porque cogía por la carretera, pero cuando nos montamos en los caballos fue, pero vamos a ver ahí por ahí, ¿quién se mete? Unos escalones, unas piedras y menos mal que no nos metimos con los caballos, ¿vale? Pero ya os digo, súper fácil, no tiene pérdida. Si no unas malas, pues pone el Google Map o el mapa, que yo soy más fan del mapa, y ya está. Los kilómetros diarios, ¿vale? Los kilómetros totales, pues tienes que hacer como mínimo 100 kilómetros. Y los kilómetros diarios nosotros hacíamos entre 30 y 32 kilómetros. Os digo que esto es una pasada. Nosotros hicimos el camino en 4 días, ¿vale? Y el de la entrada a Santiago, que eran 4 kilómetros, pero esto es una auténtica bestialidad. Luego, hablando con la gente, decían, es que el camino que habéis hecho vosotros, nosotros lo hacemos en 6 días, ¿vale? En torno a unos 15, 20 kilómetros diarios, que eso es algo coherente que se puede hacer. Como máximo, yo qué sé, 25, os lo pongo, vale. Pero es que, o sea, los caballos iban a 5 kilómetros por hora. Entonces, nosotros echábamos en torno a 6 y 8 horas montado a caballo, que luego te bajabas una horita a comer y demás. Pero eran esas horas a caballo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que llegaba un momento que es que tú estabas muerto y tú te levantabas, preparabas el caballo, te echabas a andar y luego cuando llegabas entre que tenías que cambiar cosas, que tenías que hacer esto, que tenías que hacer lo otro, al final no veías nada. O sea, veías la cuadra y el hotel y cuando ibas a comer a algún sitio, fin, no te daba tiempo a nada, porque nosotros nuestra idea era de por la mañana montamos a caballo hasta mediodía y luego por la tarde pues hacemos turismo, ¿no? Del pueblecito, lo normal. No nos dio tiempo. Si a lo mejor hubiéramos hecho eso en torno a unos 20 kilómetros diarios, pues creo que sí nos hubiera dado tiempo porque echan unas 5 horitas, montas a caballo, te levantas tempranito, tal y cual, te da tiempo a organizar todo y súper bien. Pero 30 kilómetros diarios, no. O sea, y al final es que vas como una persona, que adelantas un poquito, pero la velocidad es de una persona. Ya os digo, estábamos entre 4 o 5 kilómetros diarios porque yo lo miré por el Strava, íbamos con el Strava puesto y era eso, no van más rápido, como mucho 5 kilómetros y medio, pero ya os digo que en cuesta abajo y porque los caballos van andando los nuestros muchísimo, pero que no merece la pena, porque es que al final acabas reventado y no o sea, disfrutas, ¿no? Porque es que el camino es brutal, pero que no te da tiempo a hacer turismo. Hace como vamos a hacer tantos kilómetros diarios y tenerlo como muy a rajatabla, porque nosotros al principio cuando empezamos poníamos desde Arzúa al siguiente, o sea, desde Sarria a Puerto Marín y nos ponía 10 horas andando y nosotros, ¿cómo? Y al final, yo digo, 8 horas a caballo, que te adelantas un poquito porque los caballos van más rápido, pero fin, o sea, que es que no está muy alejado de la realidad y te ponía eso, 30 a 35 kilómetros y eso es una bestialidad. Agua para los caballos durante el camino. Normalmente hay pilas de agua más o menos a la mitad del camino o al principio. También os digo, si os veis muy apurados porque hace calor o lo que sea, lo ideal es que le preguntéis a la gente si de cualquier bar o lo que sea, si tienen una espuerta o pueden dar agua, porque me han comentado que eso lo hace todo el mundo y que no ponen ningún tipo de pega, porque nosotros, por ejemplo, el último día, antes de llegar a Santiago, ahí pasamos un mal trecho. Pues yo estaba sufriendo muchísimo por los caballos porque es que no había ninguna pila. Hubo al principio, los caballos se hartaron de beber, pero claro, luego había como muchos riachuelos, pero como había llovido, estaba todo movido. Digo, ahora te metes ahí. Además se veía que habían estado pisando animales, vaca o lo que sea, y estaban hundidos literalmente. Y digo, ahora te metes ahí. El caballo se pone a manotear, no bebe agua, no de esto, y al final se lía. Digo, pues mejor que no.
y ya cuando lleguemos, que se harten de beber. Y entonces, pues ahí hubiera estado interesante llegar a algún bar y decirle pues que si nos pudieran dar un poquito de agua o cualquier persona que estuviera allí porque os vais a encontrar un montón de pueblecitos y en los pueblecitos pues pedirle agua a las expuertas y ya está. La logística del camino, como os digo, ha sido un poco caótica. Lo ideal es llevarlo todo como muy bien organizado para que pues ya está, lleguéis a un sitio, lo organicéis bien, si